La llama tembló justo al cruzar el umbral de aquella casa, y en ese movimiento casi imperceptible entendí algo que muchos descubren demasiado tarde. No basta con llevar una luz bendecida entre las manos si el corazón sigue cerrado. Yo iba detrás de una familia que acababa de regresar de la vigilia pascual. Era todavía de noche. En la calle quedaba ese silencio extraño de las madrugadas de Semana Santa en España, cuando las aceras conservan el eco de los pasos, las iglesias huelen a cera y a incienso, y las casas parecen esperar sin saberlo una visita de Dios. El padre sostenía el pequeño cirio con cuidado. La madre llevaba el abrigo sobre los hombros. Los niños caminaban medio dormidos, pero miraban la llama como si allí hubiera algo más grande que una simple vela. Entraron en casa, dejaron las llaves sobre el mueble. Alguien encendió la luz del pasillo. La televisión, que había quedado en pausa, volvió a llenar el salón con un ruido cualquiera. El cirio fue colocado en una esquina de la cocina, junto a una bolsa de pan, unas servilletas y un cargador de móvil. Y entonces lo vi. No pasó nada escandaloso, no hubo una falta de respeto visible, nadie se burló, nadie lo hizo con mala intención. Pero precisamente por eso me dolió más. Aquella llama que venía de la noche santa de la resurrección acababa de entrar en un hogar como entra cualquier objeto más. Sin oración, sin silencio, sin una palabra dirigida a Cristo, sin una conciencia clara de lo que se estaba recibiendo. La familia había traído luz a casa, pero no había abierto la casa a la luz. Me llamo Padre Javier. Durante 38 años he servido a Dios como sacerdote católico. He celebrado la Pascua en parroquias grandes y pequeñas, en pueblos donde todavía se escucha el canto del gallo antes de la primera misa, en barrios de ciudad donde la gente llega cansada, con prisas, con niños, con preocupaciones y con esa fe humilde que muchas veces sobrevive bajo capas de rutina. He visto cirios pascuales arder en templos antiguos, he visto a niños mirar fascinados la llama de la vigilia, he visto a ancianos llorar cuando el sacerdote canta que la luz de Cristo rompe la oscuridad. Pero también he visto algo que me preocupa cada año. Muchas familias llevan a casa una vela bendecida, un pequeño cirio pascual, una luz tomada o recibida en el contexto de la Pascua y no comprenden lo que ese gesto pide de ellas. Lo tratan como un recuerdo bonito, como un adorno religioso, como una tradición de Semana Santa, como algo que se guarda en un cajón hasta el año siguiente, como si lo importante fuera tenerlo, no recibirlo con fe. Y ahí empieza el error. No es un error ruidoso, no es de esos que escandalizan a primera vista. No es una blasfemia abierta ni una burla consciente. Es más sutil, por eso es más frecuente. Por eso se repite en casas donde hay imágenes de la Virgen, rosarios, estampas de santos, fotos de primeras comuniones y recuerdos de procesiones. Casas donde se respeta a Dios, al menos de palabra, pero donde lo sagrado ha sido mezclado poco a poco con lo ordinario hasta perder su peso interior. El cirio pascual no es magia. Esto hay que decirlo desde el principio con claridad católica. No protege una casa automáticamente. No funciona como un amuleto. No aleja el mal por estar simplemente colocado en una estantería. La Iglesia no enseña superstición. La Iglesia enseña sacramentos y sacramentales. Enseña signos que disponen el corazón a la gracia, que nos recuerdan la presencia de Dios, que nos ayudan a orar, que orientan nuestra vida hacia Cristo. Pero ningún objeto bendecido sustituye la fe, la conversión, la oración, la confesión, la caridad y la vida sacramental. La luz bendecida no reemplaza a Cristo, no señala a Cristo. Y si una familia no entiende esto, puede caer en dos errores opuestos. El primero es tratar el cirio como una vela cualquiera, sin reverencia. El segundo es tratarlo como si tuviera un poder automático separado de la fe y de la disposición interior. Ambos errores deforman el sentido cristiano. Uno enfría lo sagrado, el otro lo convierte en superstición. La Pascua no es superstición, la Pascua es victoria, es Cristo resucitado. Es la noche en que la Iglesia proclama que la muerte ha sido vencida, que el pecado no tiene la última palabra, que la oscuridad no puede apagar la luz del Señor. Por eso, cuando una familia lleva a casa un pequeño cirio o una vela bendecida en este tiempo, no está llevando un talismán. Está llevando un recordatorio visible de una verdad invisible. Cristo quiere reinar también en ese hogar. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. Cuando esa luz entra en tu casa, ¿entra también Cristo en tus conversaciones, en tus heridas familiares, en tus silencios, en tu mesa,
en tus decisiones, en tus horarios, en tu manera de perdonar, en tu forma de hablar a tus hijos, en el modo en que tratas a tu marido, a tu mujer, a tus padres, a tus hermanos? Porque si la llama entra y la vida sigue exactamente igual, quizá no hemos entendido nada. Recuerdo una visita pastoral que hice hace años a una familia de una parroquia de la periferia de Madrid. Me habían invitado a bendecir la casa después de una etapa difícil. Había habido discusiones, una enfermedad, problemas económicos y una distancia creciente entre los esposos. La casa estaba limpia, ordenada, con fotografías familiares en el pasillo. En el salón había una imagen del Sagrado Corazón y una Virgen del Pilar pequeñita junto a unas flores secas. Todo parecía normal. Mientras hablábamos, la madre abrió un cajón para buscar un encendedor. Allí aparecieron varios cirios de años anteriores. 5 o 6, quizá más. Algunos estaban partidos, otros mezclados con velas de cumpleaños. Uno tenía restos de cera pegados a un papel de supermercado. Otro estaba junto a unas pilas gastadas. Nadie se había dado cuenta de lo que aquel cajón decía. No era que hubiera maldad, no era que aquella familia despreciara a Dios, pero el desorden de aquel cajón revelaba un desorden más profundo. Habían recibido signos sagrados año tras año sin integrarlos realmente en la vida de la casa. Los habían acumulado como se acumulan recuerdos, sin oración, sin cierre, sin gratitud, sin propósito. Y muchas veces el alma hace lo mismo. Acumula momentos religiosos, pero no se convierte. Aquella tarde no le regañé. Un sacerdote no está para aplastar corazones que ya vienen cansados. Les invité a sentarse. Pusimos uno de aquellos cirios sobre la mesa. Hicimos silencio. Les pregunté, ¿qué queréis que Cristo ilumine en esta casa? Al principio nadie respondió. Después el padre bajó la mirada y dijo, nuestra forma de hablarnos. La madre empezó a llorar. Uno de los hijos dijo muy bajo, yo quiero que dejemos de gritar. Ese fue el verdadero comienzo, no el cirio, no la cera, no la llama. El comienzo fue la verdad. Por eso quiero hablarte como sacerdote y como padre espiritual. Si este año llevas a casa un cirio pascual, una vela bendecida o cualquier signo de la luz de Cristo, no lo recibas distraídamente. No lo conviertas en decoración, no lo uses como amuleto, no lo guardes sin pensar, no lo trates como un resto de Semana Santa. Haz de ese gesto una ocasión de conversión. La primera gran equivocación sucede justo al entrar en casa. Mucha gente vuelve de la vigilia pascual cansada. Es comprensible. La celebración ha sido larga. Los niños tienen sueño. Los mayores quieren quitarse los zapatos. Al día siguiente hay comida familiar, quizá visita a los abuelos, quizá viaje de regreso si se ha pasado la Semana Santa en el pueblo. Y en medio de todo eso la vela se deja en cualquier parte. Pero ese primer instante es importantísimo. La manera en que se recibe la luz marca el tono espiritual de lo que vendrá después. No porque haya que hacer una ceremonia complicada, sino porque el corazón necesita detenerse para reconocer lo que está viviendo. Cuando cruces la puerta de tu casa con esa luz, no sigas como si nada. Detente, aunque sea un minuto. Reúne a quienes estén allí. Si estás solo, hazlo solo. Si los niños están medio dormidos, que al menos vean un gesto de reverencia. Si tu familia no comparte la fe, no impongas, pero tú puedes orar en silencio. Lo importante no es montar una escena perfecta. Lo importante es abrir una puerta interior. Puedes decir con palabras sencillas, Señor Jesucristo, luz del mundo, entra en esta casa. Ilumina lo que está oscuro. Sana lo que está herido. Quédate con nosotros. No hacen falta palabras largas. Dios no necesita discursos. Necesita verdad. A veces una oración breve, dicha con fe, abre más camino que una fórmula solemne pronunciada sin alma. En muchas casas españolas todavía se conservan gestos hermosos: bendecir la mesa, poner un ramo de olivo bendecido, encender una vela ante una imagen, rezar una salve en familia, hacer la señal de la cruz al salir de viaje. Pero esos gestos pueden vaciarse si se hacen sin conciencia. La tradición es un tesoro cuando transmite fe, pero cuando se separa de la fe, se vuelve una cáscara. El cirio debe entrar en casa como entra una llamada, no como un objeto que se posee, sino como una pregunta de Cristo. ¿Me dejarás iluminar esta familia? La segunda equivocación es colocarlo en cualquier lugar. Sé que esto puede parecer un detalle menor, pero los detalles educan el alma. Una casa habla. Habla por lo que coloca en el centro y por lo que arrincona.
Habla por las imágenes que muestra, por los silencios que permite, por los objetos que trata con respeto y por los que abandona. Los niños aprenden antes por los ojos que por los discursos. Un hijo puede no entender todavía la teología de la resurrección, pero entiende perfectamente si algo se trata con amor o con descuido. Si el cirio termina en el garaje, en un cajón lleno de trastos, en el baño, junto a velas aromáticas sin sentido religioso, entre papeles olvidados o detrás de objetos decorativos, el mensaje que se transmite es claro, aunque nadie lo diga. Esto no ocupa un lugar importante. No se trata de hacer de la casa una sacristía ni de llenar cada habitación de objetos religiosos. Se trata de dar un lugar digno a lo que remite a Dios. Una pequeña mesa de oración, un rincón con un crucifijo, una imagen de la Virgen, una Biblia, un rosario, una vela bendecida. No hace falta lujo, hace falta dignidad. En muchas casas humildes he visto los rincones de oración más hermosos. Una estampa gastada de la Virgen del Carmen, un crucifijo antiguo, una vela cuidadosamente colocada, unas flores sencillas, una Biblia abierta. Y he visto también casas con objetos religiosos caros tratados como decoración vacía. La dignidad no depende del precio, depende de la fe. Coloca el cirio en un lugar visible, limpio, seguro y respetuoso. No para exhibir piedad, sino para recordar que Cristo tiene un sitio en la casa. Si hay niños, explícales con palabras sencillas. Esta luz nos recuerda que Jesús ha resucitado y que queremos que su luz esté en nuestra familia. No hace falta convertirlo en una clase, basta con sembrar una memoria. Los niños recuerdan más de lo que creemos. Recuerdan el olor de la cera, la voz de una abuela rezando, el silencio del padre antes de encender una vela, la mano de la madre haciendo la señal de la cruz sobre ellos. A veces, años después, cuando se han alejado, una de esas memorias vuelve como una pequeña llama en medio de la oscuridad. La tercera equivocación es encenderlo solo cuando hay miedo. He conocido muchas familias que se acuerdan de la vela bendecida cuando llega una tormenta, una enfermedad, una angustia, una llamada preocupante, un examen difícil, una discusión fuerte o una noche de insomnio. Y no está mal acudir a Dios en la necesidad, sería absurdo decir lo contrario. El Señor quiere que lo invoquemos en la tribulación. La Iglesia misma nos enseña a pedir ayuda, protección, consuelo y fortaleza. Pero si solo encendemos la luz cuando tenemos miedo, corremos el riesgo de formar un corazón que busca a Dios únicamente como solución de emergencia. Entonces la fe se vuelve reactiva. Dios aparece en la crisis y desaparece en la calma. Se le llama cuando algo se rompe, pero no se le invita cuando todo parece tranquilo. Y el amor no puede vivir así. Un matrimonio no se sostiene si los esposos solo se hablan cuando hay problemas. Una amistad no crece si solo se llama al amigo cuando se necesita algo. Una familia no se fortalece si solo se reúne cuando hay una desgracia. Con Dios sucede algo parecido. Si solo lo buscamos por miedo, nuestra relación con Él queda pobre, incompleta, inmadura. Enciende el cirio también en la paz. Enciéndelo durante una oración breve de Pascua. Enciéndelo cuando la familia se reúna para agradecer. Enciéndelo un domingo por la tarde antes de rezar un misterio del rosario. Enciéndelo en el aniversario de un bautismo, en una fecha importante, en un momento de perdón familiar, en una comida donde queréis recordar que Cristo está en medio. Siempre con prudencia, siempre con seguridad, siempre evitando dejar fuegos en vigilancia. La reverencia también incluye sentido común. La fe no debe aparecer solo cuando la vida arde. Debe arder para que la vida no se quede sin luz. La cuarta equivocación es encenderlo sin oración. Una vela encendida sin oración puede ser solo fuego. Un cirio bendecido encendido con fe se convierte en ocasión de encuentro con Cristo. La diferencia no está en la cera, está en el alma que se dispone. No hace falta una oración complicada. Puedes decir, Señor, ilumina este hogar, o Cristo resucitado, quédate con nosotros, o que tu luz venza nuestras sombras. Una familia puede rezar un Padre Nuestro, puede leer un pasaje del Evangelio, puede guardar un minuto de silencio, puede pedir perdón, puede dar gracias. Lo importante es no separar el signo de aquel a quien el signo señala. Muchos gestos religiosos se vacían porque se repiten sin atención. Nos persignamos sin pensar, decimos amén sin escuchar. Entramos en la iglesia sin hacer silencio. Besamos una imagen mientras seguimos distraídos por el móvil. Encendemos una vela y salimos corriendo, no porque seamos malos, sino porque vivimos dispersos. Pero la dispersión, si no se combate, acaba debilitando la fe. Cuando enciendas el cirio, apaga por un momento otros ruidos.
No siempre será posible, pero cuando lo sea, hazlo. Apaga la televisión, deja el móvil, haz que ese instante sea distinto. Lo sagrado necesita espacio. No porque Dios no pueda actuar en medio del ruido, sino porque nosotros necesitamos silencio para reconocerlo. Hay hogares donde la oración familiar empieza con torpeza. Alguien se ríe nervioso, un adolescente pone mala cara, un niño pregunta cosas inoportunas, un adulto no sabe qué decir. No pasa nada. La oración en familia no nace perfecta, nace humilde. Lo importante es comenzar. Una oración imperfecta hecha con perseverancia vale más que una intención preciosa que nunca se practica. La quinta equivocación es pensar que el cirio puede sustituir la reconciliación. Esta es quizá la más profunda. Hay casas llenas de signos religiosos y vacías de perdón. Hay salones con imágenes sagradas donde se pronuncian palabras crueles. Hay familias que encienden velas pero llevan años sin hablarse con sinceridad. Hay matrimonios que colocan un crucifijo sobre la cama pero duermen separados por un muro invisible de reproches. Hay hermanos que celebran fiestas patronales juntos pero se miran con rencor desde una herida antigua. La luz de Cristo no viene a decorar nuestras sombras, viene a vencerlas. Si llevas el cirio a una casa donde hay resentimientos, no lo uses para taparlos. Déjalo iluminarlos. Pregúntate qué relación necesita una palabra, qué silencio necesita romperse, qué perdón se ha aplazado demasiado, qué conversación se evita siempre, qué persona está esperando un gesto de humildad. No todo se puede arreglar en un día. Hay heridas complejas. Hay situaciones donde hace falta tiempo, prudencia, ayuda externa, incluso distancia por seguridad emocional o física. La Iglesia no pide ingenuidad, pero sí pide verdad, y en muchos casos no hay imposibilidad real de reconciliación, sino orgullo. No hay prudencia, sino dureza. No hay necesidad de silencio, sino miedo a pedir perdón. He acompañado matrimonios que habían llegado a tratarse como enemigos y que comenzaron a cambiar con una oración breve delante de una vela pascual. No porque la vela hiciera magia, sino porque al ponerse juntos ante Cristo ya no podían fingir tan fácilmente. La luz los obligó a verse. Y cuando una persona se ve delante de Dios, algunas excusas empiezan a caer. Una noche una mujer me dijo después de una celebración pascual: «Padre, hemos encendido la vela en casa y mi marido me ha pedido perdón por primera vez en años». Yo le respondí: «Entonces no fue solo una vela, fue una puerta abierta a la gracia». Cristo resucitado no entra en una familia para que todo parezca bonito. Entra para resucitar lo muerto. Y a veces lo primero que debe resucitar es la capacidad de decir, perdóname. La sexta equivocación es acumular cirios y objetos bendecidos sin darles un cierre digno. Esto lo he visto muchas veces: cajones llenos de velas bendecidas, ramos secos de Domingo de Ramos, estampas rotas, rosarios partidos, medallas olvidadas, agua bendita guardada durante años en botellas sucias, objetos religiosos mezclados con trastos. Y repito, normalmente no hay mala intención, hay descuido, pero el descuido repetido forma una mentalidad. Los sacramentales deben tratarse con respeto, no porque sean mágicos, sino porque han sido bendecidos y orientados al culto, a la oración, a la vida cristiana. Cuando un objeto bendecido ya no puede usarse, la costumbre católica recomienda desecharlo de forma digna, normalmente quemándolo o enterrándolo, según el tipo de objeto y las posibilidades. En el caso de velas o restos de cera bendecida, puede consumirse con oración o disponerse de manera respetuosa. Lo importante es no tratarlo como basura común. Este gesto enseña mucho. Enseña que lo sagrado tiene valor. Enseña que la fe no es usar y tirar. Enseña que una bendición se recibe con gratitud y se cierra con gratitud. Y enseña a los niños algo que no se aprende solo con catequesis: que Dios merece respeto en lo pequeño. No conviertas tu casa en un almacén de objetos religiosos sin vida espiritual. Es mejor tener pocos signos, bien recibidos y bien vividos, que muchos objetos acumulados sin oración. La cantidad no equivale a fe. A veces un solo crucifijo ante el que se reza cada noche vale más que una casa llena de imágenes ante las que nadie se detiene. La séptima equivocación es desconectar el cirio de la vida sacramental. La Pascua no se puede vivir separada de la Iglesia. El cirio pascual está unido a la liturgia, al bautismo, a la Eucaristía, a la proclamación de la resurrección. Llevar una luz a casa no tiene sentido pleno si después se abandona la misa dominical, se vive lejos de la confesión y se deja la oración reducida a momentos de necesidad. Hay personas que quieren signos religiosos, pero no sacramentos. Quieren bendiciones, pero no conversión. Quieren protección, pero no confesión.
Quieren paz en casa, pero no quieren perdonar. Quieren sentir a Dios cerca, pero no quieren ordenar su vida según el Evangelio. Y entonces se decepcionan porque no ven frutos. Pero la gracia no se vive a trozos. Si una familia enciende el cirio pascual, sería hermoso que se preguntara: ¿estamos participando en la misa del domingo? ¿Nos confesamos cuando lo necesitamos? ¿Rezamos alguna vez juntos? ¿Bendecimos la mesa? ¿Leemos el Evangelio? ¿Hablamos de Dios sin vergüenza? ¿Hay coherencia entre lo que celebramos en Pascua y lo que vivimos el resto del año? El cirio debe empujarnos hacia Cristo, y Cristo nos espera de manera privilegiada en los sacramentos. La luz pascual no puede separarse del altar, no puede separarse del bautismo, donde fuimos iluminados por Cristo. No puede separarse de la Eucaristía, donde recibimos al resucitado. No puede separarse de la confesión, donde su victoria sobre el pecado toca nuestra vida concreta. Si la vela te recuerda que Cristo ha vencido la muerte, deja que te recuerde también que debe vencer tu pecado. La octava equivocación es no enseñar a los niños el sentido del gesto. Muchos padres piensan que los niños no entienden. Es verdad que no comprenden todo, pero perciben muchísimo. Perciben si algo se hace con fe o por costumbre. Perciben si los adultos rezan de verdad o solo recitan. Perciben si una vela se enciende como quien enciende cualquier cosa o si hay un silencio distinto. Perciben si Dios es importante en la casa o si solo aparecen bautizos, comuniones, bodas y funerales. En España hemos visto muchas primeras comuniones convertidas en eventos sociales donde a veces el protagonista menos recordado es Jesús. Trajes, regalos, restaurantes, fotografías, listas de invitados. Todo puede tener su lugar si no desplaza lo esencial. Pero cuando lo esencial desaparece, los niños reciben un mensaje devastador. La religión es una excusa para una fiesta. Con la Pascua puede pasar algo parecido. Podemos llevar la luz a casa y no explicar nada. Podemos encender el cirio y no decir a los hijos qué significa. Podemos guardar la vela sin enseñarles que Cristo está vivo. Y entonces perdemos una ocasión preciosa de catequesis doméstica. No hace falta dar una charla larga. Los niños necesitan palabras claras. Esta luz nos recuerda que Jesús ha resucitado. La oscuridad no vence a Cristo. Cuando tengamos miedo podemos rezar, pero también rezamos cuando estamos contentos. La luz de Jesús nos ayuda a perdonar. En esta casa queremos que Dios esté presente. Y después, más importante todavía, necesitan ver coherencia. Si les hablas de la luz de Cristo y luego te ven vivir en gritos, mentiras, desprecios o indiferencia, aprenderán que las palabras religiosas no cambian la vida. Si ven en cambio que los adultos piden perdón, rezan, vuelven a misa, se confiesan, ayudan al necesitado y tratan lo sagrado con respeto, esa enseñanza quedará sembrada. Tal vez un día se alejen, tal vez atraviesen dudas, tal vez parezca que no escucharon nada. Pero la semilla queda y Dios sabe cuándo hacerla brotar. La novena equivocación es apagar la vela y apagar también la intención. Este punto es decisivo. Muchas familias hacen un gesto bonito una noche, encienden el cirio, rezan, se emocionan, sienten paz. Pero al día siguiente todo vuelve exactamente igual. Los mismos gritos, la misma prisa, la misma indiferencia, la misma falta de oración, la misma distancia, la misma vida espiritual descuidada. Entonces el gesto queda aislado. Fue bello, pero no fecundo. Fue luminoso, pero no tuvo continuidad. Fue como una chispa que no encontró leña. La Pascua no termina cuando se apaga una vela. La Pascua empieza ahí a pedir una vida nueva. El verdadero fruto del cirio no se mide solo en el momento en que arde, sino en lo que cambia cuando ya no está encendido. ¿Hablamos de otra manera? ¿Rezamos un poco más? ¿Buscamos reconciliación? ¿Volvemos a la misa dominical? ¿Tratamos con más respeto lo sagrado? ¿Somos más conscientes de que Cristo vive? La luz exterior debe convertirse en decisión interior. Puedes hacer algo muy sencillo. Durante el tiempo pascual elige un momento semanal para encender el cirio con una oración breve. Puede ser el domingo, puede ser antes de comer en familia, puede ser por la noche. No lo hagas como una obligación pesada, hazlo como una memoria viva. Lee unas líneas del Evangelio, da gracias por algo, pide luz para una dificultad. Reza por los difuntos de la familia, pide por quienes no creen, pide por la paz en tu hogar. Y después, cuando termine ese momento, lleva la luz a un gesto concreto. Una llamada pendiente, una palabra de perdón, una visita a un enfermo, una limosna, una confesión. Un compromiso con la misa, una conversación con un hijo, una renuncia a una mala costumbre.
Si la oración no se traduce nunca en vida, se debilita. La 10ª equivocación, aunque parezca resumir todas las anteriores, es olvidar que el centro no es la vela, sino Cristo. Lo repito porque es fundamental. El cirio no salva, Cristo salva. La cera no redime, Cristo redime. La llama no perdona pecados, Cristo perdona en el sacramento de la reconciliación. La vela no convierte una casa en cristiana si sus habitantes no quieren vivir como discípulos. El signo es hermoso, pero no es el centro. El centro es el Señor resucitado. Cuando esto se olvida aparecen desviaciones. Algunos se obsesionan con hacerlo todo de una manera exacta, casi supersticiosa, como si una palabra mal dicha anulara la gracia. Otros se quedan en lo sentimental, como si bastara una emoción bonita. Otros buscan protección externa sin conversión interna. Otros acumulan objetos sagrados como quien acumula seguros espirituales. La fe católica es más profunda. Nos enseña que Dios actúa mediante signos visibles, sí, pero pide fe viva, esperanza, caridad, arrepentimiento, participación en los sacramentos, oración perseverante. Los signos ayudan, orientan, disponen, recuerdan, pero no sustituyen la respuesta del corazón. Una casa cristiana no es la que tiene más objetos religiosos, es aquella donde Cristo es reconocido como Señor, donde se intenta vivir la caridad, donde se pide perdón, donde se bendice a Dios, donde los sufrimientos se ofrecen, donde los pobres no son olvidados, donde los niños aprenden a rezar, donde los esposos luchan por amarse, donde los ancianos son respetados, donde el domingo tiene sabor de Pascua, donde la cruz no se esconde y la resurrección no se reduce a una fiesta anual. El cirio pascual debe recordarnos todo esto. Hay una imagen que me acompaña desde hace años. En la vigilia pascual, al comienzo, la iglesia está a oscuras. Se enciende el fuego nuevo, el cirio grande, marcado con la cruz, con el año, con los signos que recuerdan a Cristo Señor del tiempo y de la historia, recibe la llama. Después el sacerdote entra en el templo y canta, «Luz de Cristo». Y el pueblo responde, «Demos gracias a Dios». Poco a poco las pequeñas velas se encienden, una llama pasa a otra. La oscuridad no desaparece de golpe, pero empieza a retroceder. Así obra Dios muchas veces en una familia. No todo cambia en una noche, no se arreglan de golpe años de heridas, no desaparecen inmediatamente las tensiones, no se convierte automáticamente quien lleva mucho tiempo frío. Pero si una pequeña luz se recibe con fe y se cuida, la oscuridad empieza a perder terreno. Un padre decide no gritar, una madre decide rezar otra vez, un hijo pide perdón. Una hija vuelve a misa. Un matrimonio habla sin atacarse. Un abuelo bendice a sus nietos. Una familia apaga la televisión 10 minutos para rezar. Alguien se confiesa después de años. Alguien deja de tratar lo sagrado como adorno. Alguien comprende que Cristo no quiere ser visitante ocasional, sino Señor de la casa. Eso es Pascua en la vida real. No una emoción de una noche, no una vela bonita, no una tradición aislada. Pascua es el resucitado entrando en los lugares cerrados y diciendo, «La paz con vosotros». Pero para que esa paz entre, debemos abrir. Quiero proponerte una forma sencilla y católica de recibir el cirio o la vela bendecida en casa durante el tiempo pascual. No es una fórmula obligatoria, no es una regla rígida, es una ayuda pastoral. Cuando llegues a casa, coloca el cirio en un lugar digno. Haz la señal de la cruz. Si está la familia, reuníos unos instantes. Si puedes, lee un breve texto del Evangelio de la Resurrección o simplemente proclama, «Cristo ha resucitado». Después di una oración sencilla. Señor Jesús, luz del mundo, te recibimos en nuestro hogar. Que tu resurrección ilumine nuestras sombras, sane nuestras heridas y nos enseñe a vivir como hijos de Dios. Luego rezad un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria o una oración espontánea. Finalmente, haced un propósito concreto, no 20, 1, algo real. Reconciliarnos con alguien, volver a misa, confesarnos, rezar cada noche, bendecir la mesa, hablar mejor, apagar un poco el ruido para escuchar a Dios. Ese propósito es importante porque sin propósito el gesto puede quedarse en emoción, y la emoción, si no se convierte en decisión, se evapora. Otro día, cuando volváis a encenderlo, no lo hagáis por costumbre vacía. Recordad el propósito. Preguntaos, ¿estamos dejando que Cristo ilumine esto? Si habéis fallado, no os desaniméis, volved a empezar.
La vida cristiana no se sostiene por impecabilidad, sino por humildad perseverante. Y cuando el cirio ya no pueda usarse, dadle un cierre respetuoso. Consumidlo con oración si es posible, o disponed de él de manera digna. No lo tiréis sin más, no por miedo, sino por amor. Los gestos finales también educan el alma. A veces alguien me pregunta, «Padre Javier, ¿de verdad importa tanto una vela?» Y yo suelo responder, la vela no importa por sí sola, importa lo que revela de tu relación con Dios. Si tratas con descuido un signo sagrado, quizá no pasa nada visible, pero ese descuido puede mostrar algo que sí importa, que tu corazón se ha acostumbrado a recibir sin agradecer, a tener sin reverenciar, a usar sin comprender. En cambio, si tratas ese signo con fe, tampoco significa que seas santa automáticamente, pero estás educando el corazón en una dirección correcta. Estás diciendo con gestos, Dios merece un lugar. Cristo no es una idea. La Pascua entra en mi casa. La fe se pierde muchas veces no por grandes rebeliones, sino por pequeños descuidos acumulados. Un domingo sin misa porque no apetece. Una oración omitida porque hay prisa. Un objeto bendecido tratado como trasto. Una confesión aplazada durante años. Una conversación de fe evitada por vergüenza. Un perdón retrasado por orgullo. Un signo sagrado recibido sin alma. Y también se recupera muchas veces por pequeños actos de fidelidad. Una vela encendida con oración, un Padre Nuestro en familia, un perdón pedido, una misa retomada, una confesión sincera, un objeto sagrado colocado con respeto, una conversación con un hijo, un silencio ante Dios, una decisión humilde. Dios trabaja con lo pequeño cuando se le ofrece con amor. Piensa ahora en tu hogar, no en una casa ideal, en tu hogar real, con sus luces y sombras, con sus discusiones, cansancios, facturas, comidas, ropa por recoger, mensajes pendientes, heridas antiguas, alegrías sencillas, fotografías, recuerdos, ausencias, esperanzas. Ahí quiere entrar Cristo, no en una casa perfecta, en la tuya. Tal vez hay una habitación donde alguien lloró en silencio. Tal vez hay una mesa donde se han dicho palabras duras. Tal vez hay una cama donde un matrimonio vive distante. Tal vez hay un pasillo donde un hijo se marchó enfadado. Tal vez hay un sillón vacío de alguien que ya murió. Tal vez hay una cocina donde una madre reza mientras nadie la ve. Tal vez hay un rincón donde un abuelo guarda un rosario gastado. Tal vez hay una puerta que lleva años cerrada a una reconciliación. El cirio pascual no viene a negar nada de eso, viene a ponerlo bajo la luz de Cristo. No tengas miedo de mirar tu casa con verdad. La luz no acusa para destruir, la luz revela para sanar. Si al recibir el cirio descubres que hay desorden espiritual, no te hundas. Da gracias por haberlo visto. Peor sería seguir en la oscuridad creyendo que todo está bien. La Pascua comienza en una tumba, no en un salón perfecto, en una tumba cerrada, fría, imposible. Y allí, donde humanamente parecía no haber salida, Dios abrió la vida. Por eso ninguna casa está perdida si deja entrar a Cristo. Ninguna familia está demasiado rota si empieza a caminar en verdad. Ningún corazón está demasiado apagado si permite que el resucitado encienda de nuevo la fe. Durante 38 años he visto resurrecciones discretas. No salen en las noticias, nadie las aplaude, pero son reales. Un hombre que vuelve a confesarse después de 20 años. Una mujer que perdona a su hermana. Un matrimonio que vuelve a rezar junto. Un joven que deja de burlarse de la fe y empieza a preguntar. Una familia que decide volver a misa los domingos. Un anciano que ofrece su enfermedad. Una madre que bendice a sus hijos antes de dormir. Un padre que apaga el móvil y escucha por primera vez en mucho tiempo. Eso también es luz pascual. Quizá este año tu gesto con el cirio pueda ser el comienzo de algo así. No porque la vela lo haga todo, sino porque tú decides cooperar con la gracia. La gracia no anula tu libertad, la despierta. Dios no entra en una casa como invasor, entra como Señor cuando se le abre la puerta. Y aquí está la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Qué harás cuando la llama se apague? Porque la vela se apagará, toda vela se consume, la cera se gasta, la Semana Santa pasa, las procesiones terminan, las flores se marchitan, los cantos dejan de sonar, la rutina vuelve. Vuelven el trabajo, los colegios, los mensajes, las prisas, los problemas, las mismas personas con sus mismos defectos. Y ahí se verá si la Pascua fue solo una emoción o si se convirtió en vida.
Si después de apagar el cirio sigues hablando igual de mal, perdonando igual de poco, rezando igual de nada, faltando igual a misa, tratando igual lo sagrado, entonces la luz pasó por fuera. Pero si algo cambia, aunque sea pequeño, entonces la luz empezó a entrar. No esperes una transformación espectacular. La santidad suele comenzar con actos humildes. Una palabra menos dura, una oración breve, una misa dominical cuidada, una confesión preparada, una vela encendida con fe, un objeto sagrado tratado con respeto, una conversación pendiente, una decisión de no vivir la fe solo en momentos especiales. La Pascua no es un paréntesis, es una forma nueva de vivir. Por eso cuando tengas el cirio en tus manos, míralo bien. No veas solo cera, no veas solo una llama. Recuerda la noche santa, recuerda el sepulcro vacío, recuerda que Cristo venció la muerte, recuerda tu bautismo, recuerda que fuiste llamado a caminar como hijo de la luz. Recuerda que tu casa no está destinada a ser un lugar donde Dios aparece de vez en cuando, sino un hogar donde Cristo pueda habitar. Y si al mirar esa luz sientes que tu vida está lejos, no huyas, vuelve. Si necesitas confesarte, confiésate. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas ordenar tu hogar, empieza. Si necesitas enseñar a tus hijos a rezar, comienza hoy. Si necesitas dejar una superstición y vivir una fe más católica, da ese paso. Si necesitas dejar de tratar lo sagrado como decoración, cambia tus gestos. Si necesitas volver a la misa, vuelve. No conviertas el cirio en un recuerdo muerto, deja que sea una llamada viva. La luz de Cristo no fue encendida para quedarse encerrada en una iglesia ni olvidada en un cajón. Fue proclamada para iluminar la vida, para entrar en las casas, para tocar las heridas, para reunir a los dispersos, para despertar a los dormidos, para recordar que el resucitado no pertenece solo al templo, sino que quiere ser Señor del hogar, del trabajo, del descanso, de la familia, del sufrimiento, de la alegría y de cada día común. Aquel hogar donde vi la llama abandonada junto a una bolsa de pan cambió poco a poco. No de manera perfecta. Ninguna familia cambia de manera perfecta. Pero empezaron a rezar una vez por semana. Después volvieron a la misa del domingo con más conciencia. Después los esposos pidieron ayuda para hablar sin hacerse daño. Después los niños aprendieron a hacer una breve oración ante el cirio. Meses más tarde la madre me dijo: «Padre, la vela se ha consumido, pero algo se ha quedado». Eso es lo que debe ocurrir, que la vela se consuma, pero la fe no, que la llama se apague, pero la oración no, que la Semana Santa termine, pero la Pascua siga viviendo en tu casa, que el signo desaparezca, pero Cristo permanezca. Porque el verdadero error no es olvidar una vela en un cajón, ese es solo el síntoma. El verdadero error es recibir signos de Dios sin dejar que Dios nos cambie. El verdadero error es querer luz sin conversión, bendición sin apertura, tradición sin fe, protección sin oración, Pascua sin resurrección interior. No caigas en eso. Este año, cuando lleves la luz a casa, detente en la puerta, mira la llama, respira hondo. Piensa en tu familia. Piensa en las sombras que necesitan ser tocadas por Cristo. Y di, aunque sea en voz baja: «Señor, entra conmigo». Luego abre la puerta, pero ábrela también por dentro.